Génesis 6. Introducción. Génesis 6 marca un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Hasta este momento, el relato bíblico ha mostrado el origen de la vida, la expansión del ser humano sobre la tierra y el progresivo alejamiento del hombre respecto al propósito divino. En este capítulo, la narrativa alcanza una tensión decisiva, la corrupción moral se ha generalizado, la violencia domina los corazones y la creación misma parece haber perdido el rumbo para el cual fue diseñada. Este pasaje no debe leerse únicamente como el preludio de un castigo, sino como una profunda reflexión sobre la libertad humana y sus consecuencias. Génesis 6 nos enfrenta a una pregunta incómoda y vigente: ¿qué ocurre cuando la humanidad utiliza su capacidad de elegir no para construir, sino para destruir? El texto describe un mundo en el que el mal ya no es la excepción, sino la norma, y donde incluso los pensamientos más íntimos del ser humano se inclinan constantemente hacia la injusticia. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, surge una figura clave que introduce esperanza en el relato: Noé. Su presencia recuerda que, aun en los tiempos más oscuros, la fidelidad, la obediencia y la justicia siguen siendo posibles. Génesis 6 no es solo una advertencia sobre el juicio divino, sino también una revelación del carácter de Dios, un Dios que observa, que se duele por la corrupción de su creación, pero que también preserva un camino para la renovación y la vida. Este capítulo invita al lector a contemplar la seriedad del mal, el peso de la responsabilidad humana y la posibilidad de comenzar de nuevo. No se trata solo de una historia antigua, sino de un espejo que interpela a cada generación. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Pasaje bíblico. Génesis 6. 1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. 7. Y dijo Jehová: rearé los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. 8. Mas Noé halló gracia en los ojos de Jehová. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. 10. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo por de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 19. Y de todo animal de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para conservarlos vivos contigo, macho y hembra serán. 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que puedan vivir. 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y será para ti y para ellos por comida. 22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Final de capítulo 6. Ahora la explicación bíblica. Génesis 6 representa uno de los momentos más decisivos de la historia bíblica primitiva, pues describe el colapso moral de la humanidad y la respuesta divina ante una creación que se ha desviado radicalmente de su propósito original.
Este capítulo no debe leerse únicamente como el anuncio de un juicio, sino como una profunda reflexión teológica sobre la gravedad del pecado, la paciencia de Dios y la posibilidad de renovación. El pasaje inicia mostrando la expansión numérica del ser humano sobre la tierra, acompañada de una progresiva corrupción espiritual. La referencia a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia teológica, ángeles, linajes piadosos o figuras de poder, pero el énfasis del texto no recae en definir su identidad exacta, sino en subrayar la transgresión del orden establecido por Dios. El deseo descontrolado, la ruptura de límites y la instrumentalización del otro evidencian una humanidad que actúa movida por la voluntad propia y no por la obediencia al Creador. La declaración divina de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre introduce una enseñanza central: la paciencia divina tiene un límite frente a la obstinación humana. Los 120 años no deben entenderse únicamente como una reducción de la longevidad, sino como una advertencia y un plazo de gracia antes del juicio. Dios no actúa de manera impulsiva, su justicia se manifiesta tras un largo proceso de tolerancia y llamado al arrepentimiento. El texto alcanza su punto más dramático cuando afirma que la maldad del ser humano era mucha y que los pensamientos de su corazón se inclinaban continuamente hacia el mal. Teológicamente, esta afirmación describe una corrupción total, no en el sentido de que el hombre haya perdido toda capacidad de bien, sino en que el mal ha penetrado todas las dimensiones de su existencia, pensamiento, intención y acción. La violencia, señalada como característica dominante de la tierra, es la expresión social de esta corrupción interior. La afirmación de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre no implica un error divino ni una limitación de su conocimiento, sino que utiliza un lenguaje humano para comunicar el dolor profundo de Dios ante la destrucción de su creación. Este pasaje revela un rasgo esencial del carácter divino: Dios no es indiferente al mal, ni distante del sufrimiento que genera. El juicio que se aproxima no nace de la ira caprichosa, sino de un corazón que se duele por la deformación de lo que fue creado para el bien. En contraste con la corrupción generalizada, el texto introduce a Noé como un hombre justo, íntegro y que camina con Dios. Noé no es presentado como perfecto en un sentido absoluto, sino como alguien que vive en fidelidad dentro de una generación corrompida. Teológicamente, Noé representa el principio del remanente: Dios preserva la vida y su propósito a través de aquellos que, aun siendo pocos, permanecen fieles. La orden de construir el arca y el establecimiento del pacto subrayan que el juicio divino nunca es el último acto. Aun cuando Dios decide destruir la violencia que ha llenado la tierra, simultáneamente prepara un medio de salvación. El arca no es solo una estructura física, sino un símbolo de obediencia, fe y protección divina. La salvación no se presenta como evasión del juicio, sino como respuesta confiada a la palabra de Dios. Finalmente, la obediencia de Noé, quien hace exactamente lo que Dios le ordena, cierra el capítulo reafirmando una verdad teológica fundamental: la fe auténtica se manifiesta en acciones concretas. Génesis 6 enseña que la historia humana está marcada por el pecado y el juicio, pero también por la gracia, la paciencia y la posibilidad de un nuevo comienzo bajo la guía de Dios. Y para finalizar, ¿qué dice Dios? Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Yo di origen a la vida y puse al ser humano en el mundo con un propósito claro: vivir en comunión conmigo, cuidar la creación y reflejar el bien. Pero en Génesis 6 te muestro un momento doloroso de esa historia. La humanidad había crecido y llenado la tierra, pero junto con el crecimiento, también se multiplicó la desobediencia. Los seres humanos comenzaron a guiarse por el deseo sin límites, ignorando el orden que establecí para su bien. Cuando el corazón se desconecta de mí, incluso lo que parece atractivo termina corrompiéndose. Por eso el texto habla de una humanidad que toma decisiones solo por impulso, sin discernimiento ni responsabilidad. Cuando digo que mi espíritu no permanecerá para siempre contendiendo con el ser humano, no estoy rechazando a la humanidad de inmediato. Estoy señalando que existe un límite. Yo soy paciente, pero no indiferente. Doy tiempo, doy advertencias, doy oportunidades para cambiar. Los 120 años representan un periodo de gracia, un espacio para reflexionar antes de que las consecuencias lleguen. Observé la tierra y vi algo que me dolió profundamente. La violencia se había vuelto normal. El mal ya no era una excepción, sino una forma de vida. Los pensamientos, las intenciones y las acciones del ser humano
estaban orientados constantemente hacia la destrucción. Cuando la violencia llena la tierra, la vida deja de ser protegida y la creación pierde su equilibrio. Cuando el texto dice que me arrepentí de haber creado al ser humano, no significa que cometí un error, significa que me dolió. Yo siento el daño que el mal produce. No soy un Dios distante ni frío. Me afecta ver cómo aquello que fue creado para el bien se destruye a sí mismo. El juicio que anuncio no nace del enojo impulsivo, sino del dolor y de la necesidad de detener una corrupción que ya no se contiene. Sin embargo, aún en ese escenario oscuro, encontré a Noé. No era perfecto, pero caminaba conmigo. En medio de una generación corrompida, eligió escucharme, confiar y obedecer. A través de Noé, te enseño que siempre hay una alternativa, que incluso cuando la mayoría se pierde, una vida fiel puede abrir la puerta a un nuevo comienzo. Le pedí que construyera el arca, no solo como refugio, sino como acto de fe. El arca representa protección, obediencia y esperanza. Mientras el juicio se preparaba, también se preparaba la salvación. Yo no destruyo por destruir. Cuando juzgo, también preservo la vida y el futuro. Génesis 6 te enseña que las decisiones humanas tienen consecuencias reales, pero también que mi gracia nunca desaparece. Cuando el mal parece dominarlo todo, sigo buscando corazones dispuestos a caminar conmigo. Siempre dejo abierta la posibilidad de comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó, apoya el canal con un like y suscríbete. Ya tienes disponible el siguiente capítulo justo aquí al lado, así que dale clic y continúa aprendiendo. Hasta la próxima.